Está el perdón a cualquier persona, sobre todo en estas fechas. Y está el solemne perdón de un presidente de Estados Unidos. Y entre los perdones hay uno singular. I hereby pardon Liberty Ann Bell. El indulto de 2 pavos antes de la celebración de Acción de Gracias. All right. Una ceremonia con más de 70 años de historia. Es una de las tradiciones más raras de la mansión presidencial, He said, I don't know, man. You didn't have to pardon me. en la que el jefe de Estado libra a 2, solo 2, de los más de 45 millones de pavos sacrificados para la popular Cena de Acción de Gracias. La historia dice que desde 1870 los mandatarios recibían pavos en la Casa Blanca, que terminaban siendo parte de sus cenas. Y a pesar que desde la era Lincoln hubo gestos hacia los pavos, el primer perdón oficial lo concedió el presidente George H.W. Bush en 1989. Déjenme asegurarles que este pavo no terminará en la mesa de nadie. Se le ha concedido un indulto presidencial. Bush quizás jamás habría pensado que sus sucesores seguirían esta tradición. Esto ha ocurrido durante 14 administraciones y he visto algunas de las fotografías históricas, digamos, de Kennedy y Reagan y otros presidentes que han hecho esto. Una promesa que con el paso de los años se ha transformado, otorgando no solo libertad, sino comodidades privilegiadas a los pavos, a los que se les ponen nombres y son hospedados en un hotel de lujo. Tienen su propia suite ejecutiva, por lo que en realidad se quedan en su propia habitación. Los animales son enviados por la Asociación Nacional del Pavo a granjas de universidades, donde podrán presumir por siempre que fueron perdonados por el presidente de la nación. Congratulations, birds. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Hoy a la madrugada la resistencia palestina aquí en Gaza había anunciado que había aceptado esta tregua humanitaria con Israel por 4 días consecutivos que había sido propuesta por Egipto y por Qatar desde hace varias semanas atrás. En esta tregua incluye un alto al fuego por 4 días consecutivos en la franja de Gaza, pero no en toda la franja de Gaza sería por 4 días consecutivos solamente en la zona sur, sino que y en la zona norte y en la zona central de la franja de Gaza este alto al fuego solo será por 6 horas diarias, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También esta tregua incluye una apertura completa de la frontera de Rafah, en donde se debería de entrar ayuda humanitaria de manera normal por la franja de Gaza, incluido combustible, suministros médicos, medicamentos y medicinas. Pero una de las condiciones de esta tregua es que los soldados y los tanques de Israel permanecerán en la franja de Gaza. No habrá una retirada de la entidad sionista en la franja de Gaza y por lo tanto las personas que se encuentran en el sur de la franja de Gaza no podrán dirigirse hacia el norte. Solamente las personas que se encuentran en la zona norte y en la zona central de la franja de Gaza podrían dirigirse hacia la zona sur. Para que se lleve a cabo esta tregua humanitaria, Hamas debe de liberar a 50 rehenes israelíes que se encuentran aquí en la franja de Gaza. Solamente estamos hablando de mujeres y de niños, hombres, soldados del ejército de la ocupación y cadáveres no incluye esta tregua y por lo tanto Israel deberá de también liberar a 150 encarcelados palestinos. También estamos hablando de mujeres, de niños, no incluye ni hombres, ni líderes, ni cadáveres que se encuentran en las cárceles de la ocupación israelí. Es decir, por cada rehén israelí, Israel deberá de liberar a 3 encarcelados palestinos. Pedro Sánchez aguarda reelegir como primeiro-ministro de Espanha e dias 2 de 22 posições de seu governo novo está consistida em gente mulher. A ministra Sánchez ha comentado que o governo novo não tem acento feminista, com 4 vice-primeiro-ministros gente mulher, como também está conta com mais ministros gente mulher, com ministra gente homem. Hoy en España ha echado a andar ese nuevo gobierno, un nuevo ejecutivo formado de nuevo por el Partido Socialista y por sumar los socios más a la izquierda del Partido Socialista en un gabinete que vuelve a estar liderado por Pedro Sánchez, por el líder de la izquierda. Este nuevo gabinete tiene 12 ministras y 10 ministros y según Pedro Sánchez, el líder de este gobierno, dice que los ministros son de alto nivel político para lo que califica de una legislatura de alto nivel político. Además, la primera decisión que han tomado en esta reunión de hoy es en materia económica, es empezar a trabajar en los presupuestos del año que viene y todo esto además ha contado con la oposición de la derecha, de PP y de Vox. Para Noticia, Mita Fabiana Hernández.